Era tal mi afán de ser perfecta, de estar a la hora, de estar impecable, de aprenderme el texto, que de alguna manera no lo disfruté. Nunca me di cuenta que fuimos un programa exitoso, nunca me di cuenta que llegábamos en helicópteros a plazas de toros a presentarnos, nunca me di cuenta que había gente afuera del Teatro Blanquita de 3,000 butacas haciendo unas colas inmensas, porque para mí lo único era el deber ser, el tener que, el ser infalible, el ser perfecta, el mantenerme. Entonces, me hubiera gustado estar un poco más presente para poderlo disfrutar más. Bienvenidos, Injodibles. Hola, soy Víctor Vargas, coach de vida y alto desempeño, conferencista y empresario. Y en cada episodio te presentaré personas o mensajes injodibles para inspirarte a revelar y expandir los límites de tu mente, tu corazón y tu espíritu. Gracias por acompañarme a conectar y a elevar la vibración. ¡Comenzamos! Bienvenidos, Injodibles. Estoy muy emocionado el día de hoy porque el mensaje injodible ha trascendido hacia lugares que deseaba yo que llegara y que contagiara a personas que tienen historias injodibles y que quisieran compartirlas en este foro. Y ese fue el caso de una persona muy especial que están a punto de escuchar, que se inspiró con un episodio de Un Gran Injodible de Ariel Grunwald, que publicamos hace unas semanas. Y así fue como entramos en contacto, busqué a esta persona y muy linda, de inmediato respondió, le conté del proyecto, le conté de la idea, de la aspiración de inspirar a otras personas con nuestras historias y accedió a estar aquí de invitada. Así es que voy a dar una breve introducción acerca de su trayectoria. Ella es una actriz que nació en el seno de grandes actores de la escena mexicana, lleva más de 30 años con una trayectoria muy destacable en diferentes medios, es bastante conocida, ya lo verán ustedes, y se ha ido reinventando como todo, se ha mantenido vigente. Ella tiene una imagen muy jovial, lo verán en su energía, en su voz, y ya nos contará su historia. Actualmente está pues donde deben estar las personas hoy día, en los medios que están llegando a las masas, en los medios que están inspirando gente, y lo está haciendo a través de series en Netflix. Ha estado en esta serie que ya se publicó en Netflix, Betty en Nueva York o Betty en New York, y actualmente está a punto de lanzarse el capítulo 2 o la secuela de Enemigo Íntimo también. Les estoy hablando ni más ni menos que de Amaranta Ruiz. Hola Amaranta, ¿cómo estás? Qué gusto que estés aquí. Y ahí se oye, muy feliz, Víctor, encantada. La verdad, me siento muy honrada, muy agradecida y contenta de poder platicar contigo y de que efectivamente lo que tú haces haya tenido un eco en mí y eso haya sido lo que me motivó para que tú y yo tengamos una plática el día de hoy, así de cuates, de amigos. Eh, Contenta, la verdad, agradecida. Fantástico, te agradezco mucho y sobre todo pues destacar esta apertura, esta energía tan bonita con la que respondiste. Me hizo sentir muy, muy padre el que pudiéramos conectar de esa manera y pues ya estamos aquí. Llegó la fecha, estamos aquí listos para compartir y en la tradición de estos episodios que he estado haciendo, empiezo con una frase que muy seguramente con el background que tú tienes, pues la vas a ubicar muy bien. Y esta frase es, érase una vez. ¿Cómo seguirías esta frase, Amaranta? Érase una vez una niña. ¿Dónde, cuándo, por qué? Érase una vez, Amaranta. Érase una vez. Mira, creo que mi infancia fue como la de una niña muy bien cuidada, muy deseada, muy querida, muy apapachada por el seno de sus padres. Pero realmente yo creo que mi historia inicia con que érase una vez una niña de 7 años que soñaba con ser bailarina de ballet, que soñaba con bailar en grandes escenarios y desarrollarse como una profesional de la danza.
Aquí, por fortuna, tuve la maravillosa oportunidad de que mi mamá me metiera a una escuela de ballet clásico, en donde estudié por 18 años. Entonces, eso a la par de estudiar en la escuela, me dio las bases, yo creo que las bases para poder eh, tener un camino dentro del mundo de la actuación. Yo no quería ser actriz, yo no pensaba en ser actriz, pensaba en que quería ser bailarina, pero la carrera es muy dura, la carrera es muy fuerte, requiere una disciplina brutal, y creo que realmente, si eras una vez una niña que adquirió disciplina para enfrentar el mundo, fue con el ballet clásico. Y ya después lo demás fue historia, porque realmente yo creo que ahí adquirí lo que necesitaba para poder llevar 31 años ya en la carrera de la actuación. Wow, toda una vida y trayectoria, pero cuéntame un poquito más de esta niña que tuvo este encuentro con el ballet y con la disciplina a tan corta edad. Un poquito más de ese entorno. ¿Cómo fue crecer en el seno de una familia de actores, de artistas? ¿Cómo era ese ambiente? ¿Cómo eran esas reuniones? ¿Quiénes estaban cerca? ¿Qué influencias había? Mira, fue muy fuerte trabajar, a tratar de adquirir esta carrera de ballet clásico, porque mi constitución física es muy fuerte, soy muy grande, soy muy alta, soy de huesos anchos, soy con una cadera muy prominente que nada tiene que ver con el cuerpo de las bailarinas. Entonces, sí he de confesar que el primer problema que tuve al acercarme al querer obtener mi sueño fue la imposibilidad física primero, y porque todas las niñas eran sumamente delgadas, eran sílfides, y yo me sentía el hipopótamo de fantasía de Disney. Entonces, creo que eso fue trascendental, porque fue lo primero que me permitió enfrentarme al primer gran obstáculo. A, por un lado, al apoyo de mis papás para que yo terminara mi carrera, para que fuera puntual, para que fuera pulcra, para que estuviera enfocada, pero por otro lado, el enfrentarme a que me daba cuenta que no era precisamente para lo que yo había nacido. Entonces el tesón y la necedad y la terquedad, creo que fue lo que fue templando mi carácter. Y al tener el ejemplo de mi papá, de un hombre tan disciplinado y tan enfocado en su carrera, como que sin querer, por los poros se me fue metiendo la disciplina, la, la, la pasión. Creo que en mi familia, si algo nos caracteriza a mí por añadidura, es la pasión, mezclado con la disciplina. Y no fue fácil, pero al final del día ahora agradezco que se permeó de tal manera en mí esa enseñanza, que es la que me ha permitido tener ahora, voltear y con toda la tranquilidad del mundo decir, yay, tengo 31 años de actriz y estoy imparable y me siento fuerte y me siento que ha valido la pena todo eso que tuve que pasar desde niña por las diferentes circunstancias de los obstáculos que la vida te va poniendo de manera natural, que primero en el ballet era mi condición física, y después, bueno, todo lo que implica tener una carrera de actuación en este país tan competitiva. Pero creo que todo ha valido la pena, porque no sé si sin esas bases yo seguiría aquí, no sé, tal vez mi vida sería diferente, habría tomado otro rumbo, estaría en otro lugar, estaría haciendo otra cosa. Sin duda los puntos de inflexión de la vida y estando con esta influencia desde pequeña, que bueno, algo sin duda debió haberte marcado el estar ante este gremio a través de tu papá y pues con esa imagen que nos pintas de tu papá, que ya me lo imagino, el señor lo proyecta siempre, sin duda una institución en la actuación en México. Y hacia tu adolescencia, si entendí bien, en la infancia te enfrentas al ballet, viene este crecimiento, sigues con tu papá. Hacia adolescencia, entiendo, sigues con el ballet. ¿Dónde llega tu primer contacto con la actuación? ¿O hay algo relevante que se atraviesa antes?
Sí, yo cuando terminé la preparatoria, terminé la carrera de ballet clásico y estaba, la verdad, sumamente cansada de tantos años de esta rutina, digámoslo así, de este enfrentarme a la disciplina per se, de que tienes que llegar, de que no puedes faltar, de que tienes que estar todo el tiempo impecable y cuidándote en todos los sentidos. Entonces, un día muy sácale punta, como dice mi papá, me senté con ellos y les dije, quiero tomar un año sabático. Y mis papás, sí, sácate de aquí, qué año sabático, ni que algo de verdad. O sea, necesito necesito encontrar mi camino, necesito saber qué quiero. Ojalá que hubiera tenido la claridad para decir quiero encontrar mi camino. En realidad le dije, es que no sé qué quiero hacer. O sea, ya acabé la prepa y voy a escoger la carrera de Tin Marín. Me dijo, pues la escoges de Tin Marín. No puedes dejar de estudiar. O sea, aquí no te falta nada, tienes que continuar porque, bueno, pues la vida no es así. Así que, y bueno, pues así, de plano de Tin Marín, de Doping Way, cayó administración de empresas. Y bueno, tuve la fortuna de poder entrar a la carrera que yo quería, que era, te digo, administración en la UNAM, pero me sentía infinitamente infeliz. O sea, no había nada que me motivara, no era algo que a mí me gustaba. eh, Creo que había incluso una actitud como de, pues tengo que estudiar, pues bueno, voy a estudiar, y voy a ir a la escuela, pues bueno. Pero en el fondo de mí había una insatisfacción enorme y un día de plano amanecí pensando que quería ser actriz, cosa que yo, desde que era niña, no sabía qué quería en la vida, pero lo único que sí sabía que no quería era ser actriz, como parte de una rebeldía, primero, y segundo, que yo veía los sacrificios que mi papá hacía, todo lo que él, para lo que él implicaba ser actor, y era justo lo que yo decía, no, pues yo no. Creo que básicamente era por eso, simplemente por antonomasia, decir que no lo quería hacer. Pero un día desperté y dije, no, sí, yo quiero ser actriz. Y entonces antes yo ya había ido con mi papá y le había dicho que quiero ser baterista y él me dijo, sí, claro. Y después le dije, quiero hacer macramé y me dijo, por supuesto. Y es que ahora quiero ser hawaiana, ándale, claro, lo que tú quieras. Pero cuando le dije que quería ser actriz, ahí sí tuvimos, yo creo que la segunda conversación más trascendental e importante que he tenido con mi papá, íntima, donde los dos nos sentamos y me dijo, mira, esta carrera es tremenda, esta carrera no es un juego, esta carrera, eh, no sé, yo creo que había en él un gran miedo, por un lado, al verme probablemente tan inmadura, probablemente siendo mujer, probablemente eh, con todo lo que a él le había costado su carrera para que yo llegara y, quiero ser actriz. Entonces ahora habla con un productor y dile que quiero estar en una telenovela y ser la protagonista, obviamente. Entonces yo creo que su manera de decirme que no y de tratar de alejarme del medio fue decirme, la única forma de que tú puedas ser eh, actriz, vas a tener que estudiar. Y eso implicaba una licenciatura. No era como que te sientas a leer, un actor se prepara y listo. Entonces dije, ok, sí, porque siempre he sido como muy de retos y muy rebelde en el sentido de tomar la rebeldía como impulso. Y, y pregunté, ¿cuál es la mejor escuela que hay en este país? Pues el CUT, el Centro Universitario de Teatro, y dije, bueno, pues quiero ir ahí. Entonces todo el mundo se reía de mí porque, por mi carácter, por mi manera de ser, pues no sé, yo creo que algo veían en mí que tal vez no iba a servir para entrar al CUT, pero bueno, hice mi audición, hice mi propedéutico, eh, y logré quedarme en esa escuela. Y a partir de ahí no me he vuelto a separar de las tablas hasta el día de hoy. Qué interesante cómo funciona este tema del propósito, ¿no? Como nos lo platicas, habiendo nacido en el seno de esta familia, con este papá, con esta figura tan grande, y pensar, como decías tú, por antonomasia, por rebeldía, por diferentes razones, eh, pensar que la actuación no era para ti, mantenerte alejada de esa idea, pero muy probablemente esa pasión estaba incubándose dentro de ti desde muy chiquita, ¿verdad? Y qué interesante cómo mencionas, porque muchas personas lo dicen así, es, descubrí mi propósito, más bien se me reveló mi propósito, ¿no? Tú decías, amanecí un día deseando ser actriz.
y es donde tu papá sí ya lo vio así como, ah, caray. y Dije, no, no, por, mijita, no, no, váyase para otra, toque otra puerta, esta no. pero es que tu papá conociéndote, sintiéndote, siendo tu padre, con la misma sangre y demás, yo creo que sí escuchó tu voz y sintió que estabas hablando verdaderamente en serio, ¿no? O no, o no, porque también creo que justamente por eso, por conocerme, hay una debilidad en mi carácter que me aburro muy rápido. Hay ciertas cosas que yo digo, híjole, hoy quiero aprender de jardinería. Y entonces busco la escuela y me meto y compro mis macetas y compro mi tierra y planto mi planta. Y cuando ya no salió, pues digo, bueno, no, creo que mejor debo estudiar química para conocer bien los abonos de las plantas. Y voy y, busco, y estudio química. Y entonces mi papá me decía, eres flor de un día. Y paradójicamente, que realmente me gustan las plantas y la jardinería, me compré hace poco una planta en donde mal llamada se llama la flor de un día, porque es una maceta que esa flor se tarda meses y meses y meses en salir, solamente abre un día y el día siguiente se murió. No es como una orquídea o como una rosa que incluso con un florero puede estar ahí viviendo artificialmente. La belleza de esta planta es que la ves el día que nació y si no la viste, te lo perdiste. Y mi papá de ahí me decía que yo era flor de un día porque yo quería todo, me emocionaba de todo y al día siguiente ya se me había acabado el entusiasmo. Independientemente de que yo creo que en su propia experiencia, para él la carrera también ha sido sumamente difícil y yo creo que ningún papá quiere que su hijo sufra. Entonces, pues no sé, esa sería una conversación particular con él de estrictamente por qué no quería que yo fuera actriz, pero creo que es una combinación de todos estos factores. Entonces, cuando yo le dije, yo voy a estudiar en la universidad, creo que me vio con tal pasión y además me fui yo sola, yo hice mi audición, yo logré quedarme en el propedéutico, yo logré entrar a esa escuela en donde hacen audición 100 o 200 personas y se quedan 15. Pues yo creo que ahí fue cuando dijo, bueno, por lo menos ya pasó el primer filtro. Creo que el segundo filtro fue cuando quería empezar a trabajar o tenía que trabajar ya como actriz. Y mi primera decisión importante en la vida como un ser adulto fue decir, yo voy a trabajar en todos lados en donde mi papá no haya trabajado. Y entré a trabajar a Televisión Azteca cuando todavía era Imevisión, cuando era Televisión del Estado, y donde pues era, digamos que la antítesis de Televisa, que es donde mi papá ha trabajado toda su vida, hasta la fecha, hasta el día de hoy. Y tengo, yo creo que tatuado como uno de mis mayores orgullos, haberme podido abrir camino en esta carrera sin tenerme que colgar de él, sin tenerle que decir que me diera, que me pusiera, que me recomendara, nada, ¿no? Al día de hoy hay personas que de pronto entran a mi Instagram y que por alguna situación yo posteo una foto con mi papá en un museo, caminando, en un restaurante, lo que sea, y hay personas que a estas alturas del partido me dicen, ¿es tu papá? No lo puedo creer. Y eso a mí me llena de orgullo porque digo, ole. Wow, vaya que sí, o sea, porque lograste mantenerte eh, lejos de estar a la sombra de un papá famoso, que pues suele ocurrir mucho en muchas profesiones, pero particularmente, en mi opinión, pues en el mundo de la farándula, del arte, se da bastante, ¿verdad? Que muchas veces está la duda de si determinados personajes tienen el mérito propio o bien si es meramente la sombra o el reflejo de sus antecesores, ¿no? Y en este caso, efectivamente, yo supe mucho tiempo después también que eras hija de tu papá cuando tú ya eras una figura en lo que estabas haciendo en televisión, y efectivamente también esa sensación de no saber, ah, mira, su papá es actor, ¿no? Entonces tiene todo un mérito, efectivamente. Y también veo que en estos tiempos me llama la atención cuando tú inicias tu carrera que coincide, en mi opinión, con aquel inicio de una etapa, por llamarle así, dorada de la televisión, particularmente de TV Azteca. Siento como que tu carrera, el despegue de tu carrera estuvo de la mano, fue en paralelo con el despegue de una época muy importante de la televisión o del medio en TV Azteca. No sé si tú lo ves igual. 100%. La verdad es que
eh, cuando entramos a Imevisión, que fue el primer proyecto que hizo don Héctor Suárez, papá, a venderlo a esta televisora del Estado, pues él venía con su propio background y todo, pero venía con un grupo de chavos, porque en ese momento yo tenía 17 años, y todos éramos unos escuincles saliendo de las escuelas, había bailarines profesionales, pero también muy jóvenes. Estaba en ese entonces Juan Carlos Méndez, que era como la persona con la que hacía mancuerna. Pero yo creo que en ese grupo había hambre, había pasión y mucha inconsciencia. Entonces, eso combinado con la juventud y la juventud de todos nosotros y la experiencia y el talento, evidentemente, de don Héctor Suárez, pues creo que el combo pues era inigualable, de verdad. Sí me puedo sentir como parte de este grupo que logró que eh, a nivel popular, digamos, la gente volteara hacia una televisora que se dedicaba a hacer mensajes del Estado y programas como Saldaña y como estas cosas que eran, pues estaba la programación muy segmentada y que no era de ninguna forma nada popular. Entonces, esa oportunidad que le dieron de poder hacer lo que él quisiera, porque realmente yo me acuerdo que él llegaba y hacía pues lo que él quería. Quiero aquí, quiten allá, pongan acá, combinado con esta hambre y con esta pasión de todos estos jóvenes que lo único que queríamos era ser y estar. Y en mi caso ya muy particular, con un enfocada de tal manera que yo sabía muy bien qué era lo que quería, yo sabía que yo quería quedarme en esta profesión y algo que me ayudó por primera vez y que utilicé fueron las herramientas de la disciplina que yo obtuve a través de mi carrera como bailarina, en donde la disciplina, el incuestionable director, no había nada para mí más importante que no fuera estar en un foro, estar en el momento que tenía que estar y ser eh, la trabajadora más eficiente que se pudiera. Después eso se convirtió en una malformación porque, mm, no sé, porque era tal mi afán de ser perfecta, de estar a la hora, de estar impecable, de aprenderme el texto. Eso, por un lado, es la parte que uno necesita tener como actor, pero por otro lado, hay una, hay una, un condicionamiento que de alguna manera te produce infelicidad porque te vuelves como un robot y al voltear hacia mi pasado, no lo disfruté. Nunca me di cuenta que fuimos un programa exitoso, nunca me di cuenta que llegábamos en helicópteros a plazas de toros a presentarnos, nunca me di cuenta que había gente afuera del Teatro Blanquita de 3,000 butacas haciendo unas colas inmensas, porque para mí lo único era el deber ser, el tener que, el ser infalible, el ser perfecta, el mantenerme. Entonces, me hubiera gustado estar un poco más presente para poderlo disfrutar más, pero aún así es algo innegable en mi carrera y aún así es algo que me llena de orgullo, aunque si pudiera repetirlo, creo que lo haría de otra manera. Uy, qué lección aquí, qué manera de compartir algo tan importante que en diferentes escenarios de la vida, y uso la palabra escenario, ¿verdad?, ante una actriz, pero en diferentes aspectos de la vida tenemos que tener ese cuidado, ¿verdad? Y efectivamente a veces podemos estar en el mejor momento y pasa de largo. Y aquí en cómo lo describes, que justo eso te iba a preguntar, ¿cómo viviste esa época? Porque aunque no tenía yo este detalle que acabas de compartir, justamente sí, como te decía, recuerdo que fue una época muy importante porque era, como tú lo dijiste, el nacer de una nueva televisora que venía de transformarse de estatal a independiente, y era esto, uno como espectador era bien interesante porque era ver a David contra Goliat, y era muy interesante ver
cómo mientras la otra empresa con gran presupuesto, con toda una tradición, con todos los medios, el poder, estaba enfrentándose y estaba siendo retada de manera muy inteligente por la nueva televisora, que lo hacía más que con recursos y presupuesto, lo hacía con mucha creatividad, con mucha agilidad, y pues es la época donde efectivamente recuerdo que tú con este grupo de personas, que me imagino fue un semillero, sin duda lo fue para los años que siguieron, pues participaste en esto, ¿no? Pero qué ángulo nos das donde efectivamente llegó la fama, llegó el éxito, llegó la vorágine, y nos compartes esto que pues nos hace poner la atención acerca de hay que vivir el presente porque si no se nos van esos momentos. Sí, ¿sabes qué? Es que yo creo que eso te lo da la perspectiva de la edad, la madurez, porque irónicamente, a pesar de que me he mantenido trabajando durante todos estos años ininterrumpidamente, he tenido muchas opiniones de muchas personas que a pesar de todo lo que he hecho, sigue quedando en la conciencia del colectivo ese programa. Evidentemente son los contemporáneos, tal vez de mi edad, los que eran adolescentes cuando yo también lo era, y hacía un programa que era irreverente, que de alguna manera tocaba cosas que no se atrevían a decir en la televisión, que me tocó ser parte de la comedia es cíclica. La comedia tiene diferentes instancias o pasos en donde empiezas en una comedia blanca, como por citar, no sé, a Viruta y Capulina y al Chavo del Ocho y a Tintán y a Cantinflas. Digo, no me estoy comparando con ellos, pero estoy tratando de hacer un marco histórico donde entra ese tipo de comedia. Después, pues, hay comedia de situación donde está Cándido Pérez y tiene un poquito más de Picosito, donde están todos estos programas de comedia como Mi Secretaria, como Raúl Astor, como No Empujen, como después hay comedia política o comedia social o de denuncia, donde don Héctor Suárez venía de hacer ¿Qué nos pasa? Que también movía y que también. Pero a mí me tocó entrar a la comedia cuando ya habían pasado todas esas etapas y donde había que hacer algo más, algo diferente. Y entonces viene el albur y viene el doble sentido y viene la comedia picante y la comedia sexy y donde la mujer se vuelve eh, el sex symbol, el objeto del deseo y donde se hace comedia alrededor de las mujeres siendo guapas y estando las mujeres no sé, yo recuerdo que había veces que me decían, ten tu vestuario y me daban el tamaño de un Kleenex, entonces yo ya traigo aquí mi vestuario en la mano, ¿no? Y era un pedacito de tela, pero a pesar de que eso me causaba un poco de conflicto en algunos momentos, porque yo venía de estudiar a Ibsen y a los griegos y de haber estudiado en la universidad y donde yo quería hacer otro tipo de cosas, de pronto me veía haciendo comedia y me veía haciendo chunga y chistorete y doble sentido, y yo me cuestionaba mucho si eso era realmente lo que yo quería hacer o yo quería hacer otro tipo de actuación. Entonces, entre ese conflicto, entre el marco histórico de estar haciendo comedia picante y albures y dobles sentidos y mi inexperiencia, no era gozoso, o sea, no lo recuerdo así como que cuando fuiste el fin de semana pasado a una fiesta y te la pasaste increíble. Pero ahora a la distancia, pues también pienso que eso también me forjó y eso también me hizo ser la actriz que soy ahora, con esas bases, con ese ritmo, con ese tono, con ese aprendizaje, con todo eso que en su momento yo no sabía que estaba aprendiendo y que ahora, al haber hecho Betty en New York el año pasado, usaba, bueno, todos los recursos y todo lo que aprendí hace 25 años en ese programa que era La Cosa. Entonces se vuelve ok, ya entendí por qué lo que yo sufría no fue sufrimiento, en realidad era un aprendizaje. Entonces, bueno, pues se vuelven parte de las experiencias de la vida y lo importante, o lo que yo rescato es que ahora sigo siendo actriz, pero que ahora procuro vivirlo y hacerlo desde otro lugar, con la madurez y con la edad que tengo ahora. Y juventud todavía, porque la proyectas, pero fíjate... Sírvanle al señor Víctor lo que quiera que yo pago. No, sin duda. No, porque imagínate, con todo esto que nos cuentas, todavía lo que tienes para dar.
Ahora sí que bienaventurados aquellos que estén cerca de ti, actores nuevos, actrices nuevas, que tendrán mucho que aprender de ti. Pero justo fíjate, te iba a preguntar eso. Ya hemos visto a lo largo de tu conversación, a lo largo de tu historia, pues este espíritu injodible que tienes, donde desde que decías, te enfrentas al ballet, a estos retos, entre lo que exigía la disciplina, entre tu configuración física, vivir en un entorno con un padre con estas características, un hombre gigantesco en el sentido de disciplina, de cultura, de pasión y demás, y después enfrentarte a tomar la decisión de ser o no ser, ¿verdad? En cuanto a Claro. actriz, entras en un momento muy interesante en la industria televisiva en el país, donde va despegando, te toca ser punta de lanza junto con este grupo, pero lo que te iba a preguntar es eso, en el punto en el que además llegas a hacer comedia siendo mujer. Híjole, Desde el punto de vista de es injodibilidad, tremendo. exacto, ¿qué representa? ¿Qué retos? ¿Qué tipo de injodibilidad se necesita y se forja al pasar por ahí? Porque una cosa es ser actor que tiene sus exigencias, como ya nos decías, pero yo me imagino que la comedia eh, tiene una exigencia enorme. Mira, estamos hablando de que esto pasó en los 90, en el siglo pasado. Entonces, no teníamos esta estructura social en donde ahora el feminismo, el respeto por la mujer, creo que estamos del otro lado de la balanza todavía, muy, muy cargado ahora exactamente hacia el otro lado, en que la mujer no es un objeto, entre que es agresión pasiva, el silbarle a una mujer, el decirle un piropo a una mujer. Creo que vamos a llegar a un punto en que encontraremos el equilibrio y en donde los hombres se puedan sentir un poco más libres y un poco menos juzgados, que puedan utilizar el galanteo y que puedan ser coquetos, digamos, sin que una mujer lo pueda tomar como un insulto o una connotación sexual. Pero yéndonos al otro lado, yéndonos a los 90, pues la mujer sí éramos, o sea, éramos un objeto. Yo te puedo hacer referencia de un sketch que hacíamos en Puro Loco que se llamaba El Pecero, en donde nos subíamos mujeres con sus mínimas ropas al transporte colectivo y luego pasaba un señor se agarraba del tubo y nos restregaba sus partes íntimas y era como que, ay, gracias señor, ay, qué amable. Y las mujeres hacíamos cola en el pecero para subirnos para que un hombre pudiera eh, toquetearnos o restregarse en nosotras. Entonces, eso te habla también de una época y te habla de una, no sé, como mujer, no, para mí no era fácil. Independientemente de que también tenía a mi papá atrás como un Pepe Grillo diciéndome, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esto va a ser tu carrera? Porque, ok, hiciste la cosa y fue un trancazo, wow, felicidades. Después hiciste Puro Loco y yo estuve 10 años haciendo Puro Loco, wow, felicidades. Que la verdad, mmm, no agradecerlo y no estar consciente de que eso fue lo que me dio a conocer a nivel popular sería muy, muy malagradecido de mi parte. Sin embargo, sí hubo una toma de conciencia en un punto en decir, ¿en qué estás sustentando tu carrera? En las piernas, en el cuerpo, en tu sensualidad, en tu sexualidad. ¿Cuándo vas a dar esa vuelta de tuerca? Y la primera vez que mi papá se sentó a hablar conmigo de ese tema fue de veras un momento crítico, un parteaguas en mi carrera, porque él al decirme, cuando ya no seas joven, ¿qué vas a hacer? Cuando se te caiga lo que se cae, ¿qué vas a hacer? Y realmente me puso a pensar y fue una toma de conciencia muy fuerte porque para mí mi papá es el mayor ejemplo que tengo y yo ya tenía 30 años cuando eso sucedió. Entonces, pese a lo que varios productores y varias personas pensaban que era el error más grande de mi vida, fue cuando tuve que tomar la decisión de darle una vuelta a mi carrera, de quedarme sin trabajar el tiempo que fuera necesario para que yo pudiera incursionar en otros géneros y dejar de recargar mi carrera en el físico.
Y fue muy difícil porque primero, pues era Amaranta la chistosa, Amaranta Chistorini, Amaranta encueratriz, Amaranta cabaretera, Amaranta, todos los adjetivos que puedan tener que ver con la sensualidad y la sexualidad, menos con ser actriz. Y, y fue muy difícil porque los productores no creían en mí, me decían, es que a ti nadie te va a creer si no haces comedia. Y yo ahí descubrí que las etiquetas no las ponía el público. Yo creo que el público, si tú le das verdad, si tú le das honestidad, si tú le das risa, ellos te la compran, si es honesto y si es verdadero. En realidad, quien ponía las etiquetas eran los productores. Entonces, amén de tener que rechazar muchísimos programas de comedia, muchas participaciones, porque yo era ajo de todos los moles, o sea, me querían en Tempranito, me querían en Venga la Alegría, pero me querían en todos los programas para que yo hiciera comedia, y yo ahí tuve que hacer un alto y decir no, 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 y fueron 2 años de no hacer televisión para lograr separarme y no continuar, porque imagínate ahorita estar haciendo esos programas de comedia y yo llevar también mi vestuario en una mano del tamaño de un Kleenex, pues ya sería horrible. Entonces creo que ese fue mi distanciamiento eh, de la comedia para poderle dar la voltereta y no seguir contribuyendo a que mi carrera se sustentara simplemente en el físico. Qué gran lección aquí porque nos habla precisamente de esta fuerza de introspección, de este valor, porque se necesita mucho valor para, uno, reconocer la situación, escuchar a tu papá, en este caso decías a tu Pepe Grillo, que pues, por supuesto vemos que a lo largo de tu vida pues ha sido una gran bendición, ¿no? Tener a tu padre cerca, con todo lo que eso significa, a veces seguramente pudo haber sido mucha presión y en otras una enorme guía, pero tener ese valor de hacer un alto, de decir no y de darle un giro a tu carrera con toda una trayectoria ya, con el peso de esa imagen, con esto además que nos regalas que pues no es algo que podamos ver quienes estamos fuera del gremio, como dices, las etiquetas no las pone el público, las ponen los productores o las personas que están dentro del gremio, y atreverte a dar ese giro. ¿Y cómo ha evolucionado ese cambio? Porque digo, me pareciera como luego cuando vemos estos cantantes que los ve uno cantando ranchero por años y que el día que salen cantando baladas, pues como que no te cuadra y como que cuesta trabajo digerirlo. ¿Cómo fue a partir de ahí? Porque creo que es alguien que sí ha logrado esa transición. Yo no veo mucha tele, la gente que me conoce lo sabe, pero en aquellos tiempos lo veía, te conozco, sé de tu carrera y de lo que estuve investigando en estos días previo a este episodio, lo que he visto de tu trabajo reciente, realmente pues hay mucha credibilidad, se ve que esa transición, a lo mejor yo me perdí la etapa en la que estabas haciendo una tradición, pero lo que yo veo hoy, veo una actriz con credibilidad, con tablas, que tiene esta capacidad de proyectar el personaje y la historia que está haciendo, ya sea en Betty o en la de Enemigo Mío. ¿Cómo fue esa transición y cómo te sientes ahora? Pues mira, la transición fue difícil por esta razón de las etiquetas y de que, pues cuando te dedicas a hacer, eh, no sé, yo siempre he dicho que la actuación es como cualquier otro oficio, independientemente del talento, eh, que es como si un carpintero solamente hiciera sillas durante toda su vida y un día dice, quiero hacer una mesa y le digan, no, no, tú no puedes, tú no sabes. Pues cómo no, si tengo las bases de la carpintería, puedo hacer closets, mesas y sillas. Yo sustentaba mi cambio y la toma de decisión y de conciencia de que tenía que cambiar, porque si no mi carrera se iba a volver efímera y en cuanto cumpliera 30 o 35 o lo que me durara la juventud que la televisión requiere, en ese momento se iba a terminar. Entonces, simplemente, primero la negativa y después, afortunadamente no dejé de trabajar, me dediqué a hacer cine
y en ese entonces hice aproximadamente unas 20 películas, en donde ya tenía otro tipo de papeles, porque a la par de que la televisión hacía ese tipo de formatos y de programas y de géneros, el cine estaba dedicado a otras cosas. Entonces yo empecé a tocar papeles de otro tipo y a hacer pandilleras y prostitutas y lo que fuera que no tuviera que ver con comedia y con ser, digamos, el patiño en el mejor sentido y el amplio y profundo sentido de ser un patiño, que no es cualquier cosa, porque si de algo me siento orgullosa de esa época es poder haber sido patiño de Héctor Suárez. O sea, de todas las mujeres que estábamos, yo me siento muy orgullosa de haber tenido 2 sketches con él permanentes en donde, pues, había que aguantarle el ritmo en una cuestión técnica, había que ser muy precisa, pero esas herramientas me sirvieron para poder incursionar en el cine y hacer cosas importantes en donde ya no tenía que hacer esta comedia de la que venía, pues no huyendo, pero simplemente quería explorar otras cosas. Y después de eso, mi incursión fue en las telenovelas, en el cambio de género tan abrupto de hacer comedia y albures a entrar a hacer melodrama, que no es un género fácil, es un género también muy preciso y es un género que requiere también disciplina, honestidad, verdad y, y no sé, a picar piedra, te digo, de estar trepada en un helicóptero para bajar a una plaza de toros en Veracruz y hacer un masivo, pues a llegar así con toda la humildad a tocar puertas y a decir, oigan, yo quiero hacer una telenovela. Una de las primeras personas que confió en mí fue Christian Bach, cuando tenía su productora Suba, y a decirme que ella creía que yo era una buena actriz y a ofrecerme un papel en una telenovela que no pude hacer porque teníamos ciertas giras y tal, pero a partir de ahí como que se me abrieron las puertas, alguien me dio una oportunidad para hacer un programa unitario, con una escena, con un papelito muy pequeño, pero yo le dije al productor, si tú me das oportunidad, déjame hacer este papelito, no me pagues y pruébame. Y de ahí vinieron programas unitarios y más de 20 telenovelas y vino mi cambio al grado de que a los 34 años yo era mamá de una chamaca de 25 porque, porque lo logramos en un casting y porque logramos que ese papel se creyera y a partir de ahí han venido miles de cosas que, que ahora a la vuelta digo, ole, me costó mucho trabajo, me costó sangre, sudor y lágrimas de verdad. A veces quedarme sin trabajo, a veces tener que volver a picar piedra, a pedir que me dieran una oportunidad, pero no era el camino fácil ni era el camino rápido, era el más difícil y el más doloroso, pero ahorita valió la pena porque a estas alturas de mi vida yo sigo trabajando y tengo en los anales de mi historia un programa tan exitoso, 2, 3 programas tan exitosos de comedia, pero también tengo cine, también tengo telenovelas, también tengo series, también he ido creciendo conforme ha crecido y ha evolucionado el mundo del entretenimiento, pues yo he ido a pasos así, a veces muy dolorosos, muy fuertes, muy difíciles, pero sigo trabajando. Y mañana la gran fortuna de mi vida es que mañana tengo trabajo y que tengo casi el año completo ya cerrado de proyectos, de trabajo concreto, pues, y que gracias a mi papá, a la inteligencia de ver una carrera proyectada a largo plazo, la tuvo y me aconsejó y yo me dejé guiar y bueno, pues el trabajo del actor es ese, ¿no? Saber que mañana tiene trabajo, pero con una carrera que va evolucionando conforme mi edad, porque yo no sé hacer otra cosa más que actuar y eso es en lo que me quiero quedar hasta el último día de mi respiración, pero era importante hacer ese switch. Sería muy triste que yo me hubiera quedado ahí y que a esta edad yo dijera, híjole, que me pongo un traje de baño. Mira, pasaba algo. Cuando tienes el cuerpo para hacerlo y no tienes una carrera, es porque, pues claro, se tiene que encuerar y se tiene que poner un bikini porque pues no tiene otra cosa que enseñar. A que a esta edad yo me ponga en
en el tono de voy a hacer una foto así que encienda las redes, pero tienes una carrera atrás, tienes algo con que sustentar ese gusto nada más por el mero gusto de hacerlo, por, 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 por sentirte bien, por sentirte que estás conservada, como me dicen siempre, estás bien conservada. Y yo sí, como durazno en lata. Y como durazno en lata, me gusta. Y fíjate que aquí destaco mucho algo que tú nos pones esta perspectiva de, tú le llamas picar piedra, eh, Sí. y podríamos interpretarlo exactamente picar piedra, que lo entiendo perfecto, yo uso mucho esa frase. Eh, Pagaste el precio, tuviste la Sí. fuerza, la humildad de pagar el precio y pedir oportunidades para dar ese brinco, esa transición, para tener esa metamorfosis. Y es lo que también muchas veces en la vida nos cuesta trabajo entender, que de transformarnos en quien queremos ser, metafóricamente hay que pagar el precio, pero hay que estar dispuestos a pagar el precio. Y tú nos regalas esta pincelada donde pues nos lo dejas muy claro, hubo un precio que pagar, lo pagaste, Sí. y qué bueno que tuviste esa guía de tu padre y que hubo gente que confió en ti. Hablabas de Christian Bach. A lo largo de esta trayectoria, qué otros mentores, qué otros ángeles, qué otras personas se atravesaron en tu camino que fueron de algún tipo de iluminación, apoyo, guía? Pues mira, ya en el mundo de la actuación, evidentemente, don Héctor Suárez, papá, fue, no sé, yo creo que mi primera inspiración, la primera persona a la que yo admiré y que tuve el privilegio, porque eso sí lo veo así a estas alturas de mi vida, el privilegio de poder aprender de él, entender la comedia desde ese lugar y que sé que se quedaron cosas muy tatuadas, que ahora yo, herramientas que ahora yo utilizo y que tenía razón. En ese momento probablemente o las cuestionaba o simplemente las hacía como un soldadito que obedece. Pero el año pasado que hice Betty en New York, hubo muchas cosas que yo, sin querer, sin saber, como sabes que el cielo es azul, quién sabe por qué, pero es azul, pues yo sabía que si la vuelta de tuerca, que si el ritmo, que si el remate, que si el contrarremate, cosas que aprendí, las usé. Entonces en esa etapa fue el después Julieta Burrola fue mi vaca sagrada, como se le llama en el argot teatral, mi primera gran maestra y la primera persona que yo, eh, no sé, yo veo actuar a Julieta y se me llegan los ojos de lágrimas porque es un ser tan extraordinario, con un talento y con una verdad, y verla dando clases y diciéndonos esto sí, esto no, no te estoy creyendo, esto aquí me estás engañando, aquí estás siendo tramposa, aquí, híjole, son verdaderamente eh, totalmente de admirar. No sé, ha habido muchísimos compañeros, directores. Ahorita que hice Betty en New York, por hablar de lo más reciente, Gustavo Loza, el director, fue uno de los grandes descubrimientos para mí de cómo un director puede concentrar en una frase la vida y la tragedia de un personaje y tenerlo tan claro y bajártelo de tal manera que es así de, wow, qué, qué talento. Y no sé, ha habido muchísimos actores, muchísimos, no me gustaría mencionar a más personas por no omitir a otras tantas y tantas y tantas, trabajar con Héctor Bonilla, trabajar con Pepe Alonso, es que no sé, o sea, ha habido de verdad he pasado por esta carrera 30 y tantos años que me han hecho ir pasando de generación en generación en generación, porque cuando hice esta época de los 2 años de cine que hice, haber trabajado con Luis de Albas, con Alfonso Sayas, con El Caballo Rojas, con Inclán, con todos estos, las vacas sagradas de la comedia de ese tiempo, con Raúl Vale, con David Reynoso, todos ellos que también cada día, cada llamado, cada escena, cada quien con sus técnicas y cada quien con sus recursos, han sido
inspiración para mí. Luis de Tavira, que fue mi maestro también, Esther Seligson, que fue una mujer que también me abrió el mundo, hacia el mundo espiritual, hacia el mundo, lo que no vemos, lo que es intangible, pero que existe. Todos ellos han ido plasmando y han ido construyendo pedacitos de Amaranta que la hacen ser pues lo que soy hoy, lo que tengo hoy, las herramientas que tengo hoy, la sensibilidad que tengo hoy. Mi papá, por supuesto, con su trayectoria, con su carrera, con su talento, con su verdad, con sus trabajos tan diversos y tan brutalmente honestos, todos. Es que yo creo que la verdadera, el verdadero aprendizaje está en quien menos te lo esperas. Yo creo que uno tiene que ser una esponja y observar. El trabajo del actor es observar. Y en esa medida existe el aprendizaje. Todos, hay muchos. Una constelación de nombres que nos acabas de hablar, pero es parte importante del viaje del héroe, los mentores que se van apareciendo en el camino y por supuesto la capacidad que el héroe tenga de escuchar, de abrirse, de intentar. Y tú lo has demostrado en la manera en la que nos has plasmado, cómo has ido aprendiendo de las personas, cómo te has dado esa oportunidad de pedir oportunidades, de pagar el precio y demás. Y algo aquí, fíjate, interesante que te comparto es, yo que vengo del mundo del corporativo y ahora me dedico del otro lado a ser coach, trabajo mucho con ejecutivos y demás. Hay momentos y situaciones donde líderes en negocios pues se enfrentan mucho a sus demonios, se enfrentan mucho a sus dudas, a los retos grandes de manejar monstruos de empresas multinacionales y con algunos de ellos he explorado la visión de abordar el liderazgo apoyados en la idea de tomar los recursos del actor, ¿no? Hay mucho escrito al respecto y esto es por qué, porque muchas veces querer influir en una organización muy grande requiere, no muchas veces, siempre requiere presencia. Y eso es algo que le hemos tomado en el mundo del liderazgo, le hemos tomado a los actores. Esa capacidad de generar una presencia, ese actor que una vez que pisa el escenario en un teatro y sale, se siente su presencia. Ese tipo de situaciones, la técnica de la voz, del parado, la técnica eh, o más bien esa energía de sumergirte en el papel, es algo que nos ayuda mucho también en el liderazgo, porque al final del día todos estamos interpretando un papel. Es más, si me pongo filosófico, pues la vida es una gran obra de teatro, ¿no? Lo decía Sí, Shakespeare. La sí, sí, vida sí. es una gran obra de teatro y los negocios no son la excepción, ¿no? Hay que entender la línea clara porque obviamente cuando por primera vez alguien se expone en el mundo del liderazgo a esta idea, pues viene claramente la pregunta de, oye, pero entonces estaría yo fingiendo, pero es, no, en tu mejor versión como líder, tú necesitas meterte en ese personaje de líder que tu empresa, de líder que tu equipo necesita. Necesitas asumir la cara, los gestos, la energía, la actitud de ese gran líder que ellos están esperando que los guíe y los lleve. Y entonces, del otro lado, tú que estás en el mundo de la actuación, pues del otro lado también me imagino los actores muchas veces es también preguntarse eso, ¿dónde termina la actuación, dónde termina el personaje y está la vida privada? ¿Cómo has podido tú conciliar y al mismo tiempo vivir una vida de un ser humano, más allá de los reflectores, de la cámara, con una espiritualidad, ya tocaste la palabra, con que no te desconecte de tu ser, que no te desconecte de tu alma? ¿Cómo has ido compaginando eso con los diferentes retos que una carrera como la tuya representa? Pues ha sido difícil porque es, paradójicamente, es muy fácil sentir que tú eres, en el caso mío, pensar que eres alguien exitoso, que eres alguien popular, que eres una estrella, que eres eh, infalible, que todas las puertas se te abren, que no haces colas en el banco, que te dejan entrar más rápido en los restaurantes. Eso obnubila y eso confunde
Y si uno no tiene una preparación humana, una conciencia eh, real de que tú no eres eso, porque el decir que yo soy actriz al final del día es una etiqueta. O sea, yo no soy una actriz, yo trabajo como actriz, me desempeño en 24 horas del día, probablemente en 12 como actriz, pero el resto del día soy Amaranta. El resto del día soy una mujer, el resto del día soy un ser humano, el resto del día soy hija, soy amiga, o sea, soy muchas otras cosas que solamente ser actriz. Entonces, creo que también eso ha sido un gran trabajo. Acá voy a mencionar a mi mamá como una como el mástil, el norte, el tronco de mi familia, en donde mi mamá yo no sé si de manera consciente, ya escuchará esto y me lo dirá, pero no sé si de manera consciente o inconsciente, ella siempre me hizo sentir que yo no era eso que estaba ahí en la televisión, que yo tenía que superarme como ser humano, como mujer, como hija, como hermana, como amiga, como todo, más que como actriz. Entonces, ahí creo que hubo un trabajo también de conciencia para no mentirme a mí misma y pensar que mi vida era, o sea, lo que a veces alguien puede llegar a pensar que está tu vida llena de oropel y de lentejuelas y de alfombras y de estas cosas que pues que no, que son efímeras, que no son reales y que la realidad es que cuando sales del llamado y te subes a tu auto, eres un ciudadano y un humano como cualquier otro, con esas mismas deficiencias y con esas mismas necesidades. Y, y, creo que ese ha sido un trabajo paralelo que yo estoy muy consciente y que es lo que más me importa, ser una buena persona, ser una mujer feliz, y en la medida en la que yo esté ubicada en eso voy a poder ser mejor actriz. Aquí me gustaría acotar algo. Para mí fue muy difícil la carrera porque existen eh, cartabones, existe un perfil muy claro de lo que se debe ser cuando trabaja sobre todo en la televisión. Hay un cierto perfil, hay un cierto físico, hay ciertas características que un actor debe tener y que yo no las tenía, porque yo ni soy rubia, ni soy de ojos azules, ni soy de facciones finas, ni soy... Entonces a mí como que me ha costado mucho más trabajo tratar de encajar y de incursionar en un lugar en donde los parámetros son unos y yo siempre iba como en contra, pero no por contreras, sino porque no encajaba. Entonces me costó mucho más trabajo el que a alguien se le abran las puertas tan fácilmente, a mí siempre me costó el doble. Y ese trabajo, esa, esa imposibilidad de manera natural, creo que no me permitió a la larga fundirme en ese medio tal como es y tener que hacer un esfuerzo doble y entonces decir, no, es que tengo que estudiar más, es que tengo que sustentar más mi carrera ahí. En fin, muchas cosas que tuve que hacer para poder pertenecer a ese medio, pero al mismo tiempo yo no me daba cuenta hasta ahora que eso lo único que hizo fue fortalecerme como mujer y como ser humano para poder tener ahora el equilibrio que tengo en mi vida, que es esta conciencia y esta tranquilidad y esta paz que tengo ahora de, de no sentirme sola, de no sentirme frustrada, de no sentirme inválida en mis emociones. Al contrario, me siento muy orgullosa de lo que he hecho, pero al mismo tiempo de ser la mujer que soy, de tener la templanza que tengo hoy y de disfrutar como disfruto hoy el tener trabajo. Es como una mezcla muy, muy extraña que ha sido como mi trabajo del 18, del 19 y espero que sea del 20. Esta conciencia de, de que no es Amaranta actriz, es Amaranta, que a veces trabaja como actriz, a veces hace pasteles, a veces hace sus hobbies, a veces disfruta la vida y el ser actriz pues es la circunstancia de mi vida que me permite tener una vida laboral, pero es nada más eso. Entonces, distanciarme de eso
creo que me viene muy bien para no, para no estar desubicada. No sé, es algo que apenas voy analizando así. Y lo dices con mucha profundidad y conecta sin duda en mi mente y en mi corazón con algo que dijo una persona que nos une a ti y a mí, Ariel Grunwald, que estuvo aquí en el episodio 12 y que fue Sí, pues una bomba ese episodio, ¿verdad? Por todo el tema, el contexto, las lecciones personales que Ariel en su propia experiencia nos dio, pero también de todo su conocimiento de espiritualidad. Y él abrió y cerró el capítulo muy fuerte con un concepto que tú acabas de mencionar, que es ser feliz, ser una buena persona y ser feliz. Ariel decía, serve your happiness first, y eso sin duda wow. te da rumbo, te da guía, y pues además ya mencionaste al roble, que es tu padre, lo que ha sido en tu vida, y al mástil de la familia, que es tu madre, que pues siempre están esas bases, ¿verdad? Que tengas esa bendición de contar con estos ángeles aquí en la tierra, que son tus padres. Y te preguntaría yendo hacia el final del episodio, Sí. con todo esto que nos compartes, Amaranta, ¿cómo dirías tú, cuál es tu visión de cómo funciona el universo? ¿Cómo lo explicarías tú tal vez a un niño pequeño? Ay, Dios mío. Eh, yo creo en una de las leyes más grandes que tengo en la vida es que yo sostengo que la vida es un boomerang y que lo que tú das se regresa. Eso lo manejo desde que si yo, no sé, te voy a dar un ejemplo muy pedestre porque si se lo tuviera que decir a un niño se lo diría así. Si yo voy al súper y me robo una manzana porque voy pasando y la veo y tengo hambre y la quiero, la tomo, me la como y después me salgo del súper, eso tiene consecuencias. Y las consecuencias es que, pues, evidentemente, como yo no soy una vendedora de manzanas, a mí no me van a robar una manzana, pero a mí me pueden llegar a robar hasta la felicidad, porque me van a robar algo que realmente para mí sea importante y trascendente. Y como probablemente si me roban una manzana no suceda nada, tal vez si me roban las 4 llantas de mi coche, ahí sí voy a tener un problema. Si me roban la felicidad y la sonrisa, voy a tener un enorme problema. Y si me roban uno de los cariños que más quiero en la vida, pues voy a ser terriblemente infeliz. Esto es para mí una de las leyes más importantes en mi vida. La vida es un boomerang y, y por eso hay que lanzar al universo y hay que lanzarle a las personas y hay que lanzar al mundo lo que tú quieras recibir. Eh, creo en la ley del karma, creo que uno debe trabajar eh, sobre sí mismo, creo que uno debe indagar, investigar, limpiar, limar, perdonar, analizar eh, e irrefutablemente tratar de ser feliz pese a todo y contra todo, porque eso es lo único por lo que estamos aquí, porque ya el ayer no está, porque mañana no existe, porque hoy yo estoy aquí y ahora presente contigo, platicando, rascando mi vida y recordando cosas que me hacen feliz, pensando que probablemente esto va a llegar al oído de alguien y que diga, ay, yo nunca me imaginé que esta mujer pensara eso o quisiera eso, pero ole, probablemente me ayuda eso a pensar que puedo. Creo que algo que me ha conectado con el público es que soy una mujer común y corriente. Común en el sentido en que no soy nada que nadie pueda ser, que esto que soy es simplemente el producto pues, del tesón, del trabajo, de los tropiezos, de, de alegrías, de tristezas, de sangre, sudor y lágrimas, real. O sea, en el ballet te sale sangre de los dedos de los pies cuando te subes en unas puntas. En el teatro, en una duela de un teatro, te sale sangre de las rodillas y de las manos, de las palmas de las manos cuando estás haciendo el ejercicio físico. Las lágrimas que a veces uno tiene porque sabe, tiene la técnica para sacarlas y otras veces por la imposibilidad, porque no encuentras ese personaje, porque lo buscas y sueñas y se te revuelve el pelo y te revuelcas en tu escritorio, en la almohada,
diciendo, por favor, ven a mí, por favor, te quiero entender, por favor, habítame, por favor, úsame, usa este vehículo, este cuerpo, esta sangre, esta piel, habítala para que podamos comunicarnos. Y yo creo que eso es pasión y amor, y creo que hacer lo que a uno le gusta y que además te paguen es el privilegio más grande que un ser humano puede tener. Y yo creo que esas han sido las constantes de mi carrera, las ganas, la pasión, el tesón, la necedad, la terquedad, el a pesar de, el contra de, el no importa, el ok, mañana se va a poder, esta cosa que te hace que te hierva la sangre y que digas, sí, lo voy a hacer aunque no sepa cómo y aunque me esté costando trabajo. En fin, todas esas cosas creo que te hacen sentirte vivo y que la sangre recorra tu cuerpo y que digas, oh, este día valió la pena, aunque sentí que no podía, pero mañana va a ser un mejor día. No sé, creo que son esas cosas que... Wow, me encanta. Eso es pasión y a la vez elevado, profundo, tu visión de cómo funciona el universo. Decías ser feliz pese a todo y contra todo. Tony Robbins dice que la decisión más importante que debes tomar en la vida es que pase lo que pase, vas a ser feliz. Te vas a convertir Ay, en... Y tú sí, lo dices con por esa favor. pasión, con esa atención. Y dado todo esto, Amaranta, para ti, ¿qué es ser injodible? Pues yo creo que eso, pese a todo y contra todos, hacer lo que quieres ser lo que quieres sea en donde estés y lo que sea lo que te llene, que sea lo que te guste, que sea lo que te funcione, lo que te haga sentido, lo que te haga vibrar, lo que te haga sentirte vivo. Eso, contra todos y pese a todo, hacer lo que quieres ser, porque tratar de ser lo que tu papá quiere que seas, tratar de encajar en donde no está tu lugar. No, 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 yo creo que todos los obstáculos están ahí para brincarlos, como un caballo en una pista de carreras. Si es más alto, pues hay que brincar más alto y hay que recular para poder tomar más impulso. Hay que sentirse vivos, hay que agradecer el estar aquí, el tomar las oportunidades y tomar los retos como parte de tu día a día para sentir que tu vida tiene sentido. No importa lo que te digan, no importa lo que te cueste, no importa lo que te tardes, pero la satisfacción de voltear y decir, wow, lo logré, wow, soy feliz, wow, estoy vivo, me enorgullece lo que hago sin pretender que a nadie le guste o llenar las expectativas de nadie, porque al final del día nacimos para estar aquí solos como individuos. Por ahí escuché alguna vez que la vida es como un camino y cada quien la vida de cada uno es una bicicleta. Y yo puedo invitar a Víctor a que comparta ese camino conmigo, pero Víctor trae su propia bicicleta. Y la idea es que vayamos tal vez por ese camino juntos y de pronto tú vayas hacia otro lugar, porque así lo requiere tu vida y así lo requiere tu búsqueda, pero más adelante, en alguna intersección, nos volveremos a conectar y no que yo pretenda ir trepada en la bicicleta de Víctor, sobre la espalda de Víctor, como un koala, eh, viviendo tu sueño y buscando tus metas y queriendo ser o tener la vida que tú tienes. En ese sentido, si yo me proveo de mi propio vehículo y de las cosas que a mí me gustan, pues podré ser un ser humano más completo y una mujer más completa para poderla compartir la vida y ese camino con otro ser humano que también tenga esa plenitud. Porque esto de que somos las medias naranjas, pues no, yo sí soy no naranja, soy más grande, soy una toronja, pero soy completa, ¿no? Y no pretendo unir mi mitad con la de nadie. Pretendo que probablemente si me encuentro una sandía en el camino y que sea completa, hagamos un cóctel de frutas cuando se tenga que hacer, pero si no, yo haré mi propio jugo y tú harás tu propia ensalada de sandía y cada quien podrá ser individual en ese sentido. Entonces, bueno, no sé, de pronto...
De Son pronto lo cosas has como, pintado de manera maravillosa, me encanta ya no sé a dónde nos la fuimos. metáfora de la bicicleta, o sea, la vida más que un camino que tomar es una bicicleta que montar que te va a llevar a donde tú quieras, ese vehículo. Eso es ser Claro. injodible para ti. ¿A dónde va Amaranta? ¿Qué sigue? ¿Qué viene? ¿Qué proyectos? ¿Qué retos? ¿Dónde te veremos? Pues mira, ahorita tengo una película que voy a hacer en unos 10 días. Me voy a hacer una película a Jalisco. En el siguiente mes voy a grabar un proyecto que ya está listo, ya es una realidad. Un proyecto que se va hacia el segundo semestre del año y que va a durar más o menos unos 8 meses de filmación. Y eso es por el lado de la actuación y por el lado humano y personal, pues estoy en una búsqueda y en un entrenamiento y en una retroalimentación de hacer y leer y estudiar diferentes cosas, de tomar terapia, de leer a otros autores, de explorar diferentes cosas que me hagan crecer como ser humano. Creo que el actor es un ente que tiene que nutrirse todo el tiempo. Hay que leer, hay que ver arte, hay que consumir arte, hay que educar al alma, hay que sensibilizarse, eso, yo lo llamo el nutrirse. Estoy tomando clases de actuación, tengo un coach de actuación, eh, todo lo que me sensibilice más para tener mi cuerpo entrenado y mi mente y mi espíritu para la parte actoral, pero también como ser humano me interesa explorarme más y rasgarme más las vestiduras para encontrar realmente dónde hay huecos, dónde hay dolores, dónde hay perdones, dónde hay cosas que necesitan ser remendadas, arregladas, vaciadas y tratar de llevar un camino paralelo entre Amaranta, la mujer, y Amaranta, la actriz, y que al final, pues eso, volvemos a lo mismo, me haga feliz y me haga sentir un ser humano pleno y nada, en la búsqueda, en la exploración, en la nutrición. Me encanta la Fantástico. cocina, me encantan las plantas, me encanta la música, no sé, todo lo que me ayude a sentirme feliz, ahí voy a estar. Ahí estarás, sin duda. Me encanta, Amaranta, ha sido una charla maravillosa. Estoy seguro que mucha gente encontrará gran inspiración en tu historia, en la manera en la que ves la vida, en la manera en la que te has comprometido contigo misma a ser feliz, pese a lo que ocurra, mantenerte ahí. Y te quiero agradecer enormemente el que nos hayas regalado estos minutos y preguntarte por qué medios te puede encontrar la gente. Pues tengo mis redes sociales, soy Amaranta Ruiz Oficial en Instagram, Amaranta Ruiz en Twitter, en Netflix, en Betty New York, me pueden ver ahorita. Próximamente, bueno, no sé cuándo, pero en este 2020 se estrena Enemigo Íntimo 2. Y, y nada, te quiero agradecer profundamente esta charla, no la veo como una entrevista, sino como una charla. Tienes una manera muy, muy profunda, particular e individual de que yo estoy hablando de cosas que nunca había hablado, eh, y de tocar y no quedarte en el bueno, ay, la actriz, ¿no? Terminamos, no sé cómo, platicando de las cosas más íntimas que puedo compartir, pero te agradezco profundamente tu tiempo, esto que haces que así como tu podcast me ha inspirado a mí también, pues yo espero que a alguien le haga sentido todo esto y te agradezco muchísimo también tu tiempo y que hayas pensado en mí y que haya algo que yo pueda transmitir y que le sirva a alguien, me hace sentir muy agradecida. Gracias, Amaranta, y te voy a decir cómo acabamos hablando de todo esto, porque tu historia te trasciende, tienes una historia con vida propia que merece ser contada, que necesita ser contada y que ya contamos una parte de
esa gran historia. Te agradezco, te mando un beso y un abrazo y seguiremos en contacto, Amaranta. Muchísimas gracias. Por supuesto que sí, muchas gracias a ti, Víctor. Te mando un beso muy grande y gracias a ti por hacer que esto tenga eco. Gracias. Gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad injodible. Tenemos una cita con tu grandeza en el próximo episodio. Hasta entonces.